La media aritmética de un conjunto de 10 números es 16. Si incluimos los números 8 y 12 en el conjunto, ¿cuál es la media aritmética de este nuevo conjunto? El problema nos dice que la media aritmética de un conjunto de 10 números es 16. A ver, entonces nos hablan de un conjunto de 10 números. Nosotros no sabemos cuáles son esos números. Vamos a poner, por ejemplo, que el primer número sea n1, el segundo número sea n2, el tercer número n3 y así sucesivamente para los 10 números. Entonces aquí tenemos un conjunto de 10 números. Nos dicen que la media aritmética de este conjunto de 10 números es igual a 16. Después nos dicen si incluimos los números 8 y 12 en el conjunto, entonces ahora nuestro conjunto va a estar formado por los números anteriores, los 10 primeros números anteriores, y también tenemos que incluir al número 8 y al número 12. Entonces este sería nuestro nuevo conjunto de números. Y la pregunta del problema es: ¿cuál es la media aritmética de este nuevo conjunto? En primer lugar, para plantear el problema, debemos recordar lo siguiente. Cuando hablamos de la media aritmética, estamos hablando del promedio aritmético, es lo mismo. Y el promedio aritmético también se le conoce como promedio. ¿Sí? Simplemente promedio. Entonces, esto es lo mismo. Media aritmética, promedio aritmético o simplemente promedio. En el primer caso, el promedio de estos 10 números lo hallamos sumando los números y dividiendo entre 10. De esa manera calculamos el promedio de los 10 números. Sumamos los 10 números y dividimos entre 10. De esa manera calculamos la media aritmética o el promedio, como queramos llamarlo. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle MA, media aritmética. El problema nos dice que esa media aritmética vale 16. ¿Ya? Entonces esto podemos igualar a 16. Para el segundo conjunto de números, de manera similar, si nosotros queremos hallar la media aritmética, tenemos que sumar los números, ¿no? Entonces sumaríamos los 10 números que tenemos y también sumaríamos los números que hemos agregado, que son el 8 y el 12. Ya, entonces planteamos la suma de todos esos números y ahora tendríamos que dividir entre 12 porque hemos agregado dos números. Inicialmente eran 10, ahora agregamos 2, tenemos 12 números. Y de esa manera hallamos la media aritmética. Entonces, para conocer el valor de esta media aritmética, necesariamente nosotros tenemos que saber cuánto suman los 10 primeros números. Y esa suma de los 10 primeros números podemos averiguarlo a partir del primer dato que tenemos aquí. ¿Sí? Observen que el número 10 que está dividiendo puede pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría que la suma de n1, de n2 hasta n10 sería igual a 16 por 10, ¿sí? O simplemente 160. Entonces, si sabemos que esta suma es 160, podemos reemplazar aquí. Reemplazando nos quedaría 160 más, y aquí la suma de 8 más 12 es 20.
160 más 20 entre 12. 160 más 20 sería 180. Tendríamos 180 entre 12. Podemos simplificar. A ver, saquemos mitad de 12 es 6, mitad de 180 es 90, mitad de 6 es 3, mitad de 90 es 45. Y podemos sacar tercia. Tercia de 3 es 1 y tercia de 45 es 15. Entonces tendríamos que la media aritmética del nuevo conjunto de números es igual a 15. Y la respuesta se encuentra en la alternativa C.